El niño ruso que decía venir de Marte. Nunca empieces creyendo todo lo que ves en Internet. Pero tampoco ignores una historia que ha dado la vuelta al mundo durante más de 20 años. Un niño en Rusia afirmó que vivió en Marte, que la Tierra enfrentaba grandes cambios y que las pirámides de Egipto escondían secretos. Genio, mito viral, exageración mediática. Hoy vamos a separar hechos comprobables de fantasía en el caso de Boris Kipriyanovich. La historia que comenzó en Rusia. En 1996, en la ciudad de Volsky, en la región de Volgogrado, Rusia, nació Boris Kipriyanovich. Su madre, según entrevistas publicadas en medios rusos como Pravda y otros portales locales a inicios de los años 2000, aseguró que Boris comenzó a hablar muy temprano, antes del año y medio de edad. De acuerdo con esos reportes, el niño mostraba una memoria poco común y un interés intenso por el espacio. No era el típico niño que hablaba de juguetes. Él hablaba de planetas, constelaciones y sistemas solares. Cuando tenía alrededor de 7 años, su historia explotó en medios rusos. Boris decía que no era de la Tierra. Afirmaba que había vivido en Marte en una vida pasada y que había llegado aquí para ayudar a la humanidad. Aquí es donde la historia se vuelve viral. ¿Qué decía exactamente Boris? Según las entrevistas difundidas por medios como Pravda.ru y replicadas por portales internacionales, Boris aseguraba que, en Marte existió una civilización avanzada. Los marcianos medían más de 2 metros de altura. Tenían tecnología avanzada para viajar entre planetas. La civilización marciana fue destruida por una guerra nuclear. Algunos sobrevivientes vivían bajo tierra. Él había viajado a la Tierra en misiones especiales. También afirmó que la humanidad enfrentaría grandes cambios y que Egipto escondía secretos relacionados con la historia antigua del planeta. Sí, suena a guión de película. El detalle que hizo que todos levantaran la ceja. Boris habló sobre la Gran Pirámide de Giza. Gran Pirámide de Giza. Según reportes, el niño dijo que la vida en la Tierra cambiaría cuando se abriera un mecanismo oculto dentro de la pirámide. El problema es que nunca dio pruebas específicas, ni ubicaciones exactas, ni datos verificables que pudieran ponerse a prueba científicamente. Y aquí es donde entra el choque con la realidad. Lo que sí está documentado, hay algo que debemos dejar claro. No existe ningún estudio científico publicado en revistas académicas revisadas por pares que confirme que Boris tuviera información verificable sobre Marte que no estuviera disponible públicamente. No hay registros de la Academia Rusa de Ciencias confirmando habilidades extraordinarias. No hay pruebas médicas que respalden memoria genética marciana. No hay evidencia de vida pasada comprobable. Lo que sí existe son entrevistas en medios locales rusos a inicios de los años 2000, principalmente en portales digitales y periódicos regionales. Y eso es importante, la historia nace en medios sensacionalistas, no en instituciones científicas. ¿Qué sabemos realmente sobre Marte? Marte. Según datos de la NASA y la Agencia Espacial Europea, Marte tiene evidencia de haber tenido agua en el pasado. No hay pruebas de civilizaciones antiguas. No se ha encontrado tecnología ni estructuras artificiales. La atmósfera marciana es muy delgada y compuesta en su mayoría de dióxido de carbono. Las misiones como Spirit, Opportunity, Curiosity y Perseverance han analizado el suelo marciano durante años. Y hasta ahora, 0 ciudades subterráneas. 0 marcianos de 2 metros. 0 guerras nucleares detectadas en el registro geológico del planeta. El problema central. Aquí viene la parte clave. Cuando una historia como esta se hace viral, se crea un choque entre emoción y evidencia. Por un lado, un niño brillante con un discurso fascinante. Por otro, la ciencia que exige pruebas medibles y repetibles. Y hasta el día de hoy, no existe evidencia verificable que respalde sus afirmaciones. Eso no significa que el niño estuviera mintiendo. También puede significar imaginación extremadamente desarrollada, influencia de libros y programas sobre el espacio, interpretación exagerada de medios, fenómeno psicológico relacionado con memoria falsa o construcción narrativa infantil. Los niños pueden construir historias complejas sin intención de engañar. El cerebro humano es increíblemente creativo, especialmente en la infancia. Era Boris un niño prodigio. Algunas entrevistas sugieren que tenía conocimientos avanzados para su edad. Pero aquí hay un punto importante, ser inteligente no es lo mismo que tener recuerdos de otro planeta. Muchos niños prodigio desarrollan habilidades sorprendentes sin necesidad de explicaciones sobrenaturales. En Rusia, como en muchos países, hay programas escolares enfocados en ciencias y matemáticas desde edad temprana. No sería extraño que un niño con gran memoria absorbiera información sobre astronomía y la transformara en una narrativa épica. ¿Qué pasó después? Después de mediados de los años 2000, la exposición mediática de Boris disminuyó.
No existen conferencias científicas donde haya presentado evidencia. No hay estudios publicados. No hay pruebas físicas que respalden sus afirmaciones. Con el tiempo, el caso quedó principalmente en blogs, videos de YouTube y foros de teorías alternativas. Eso también nos dice algo. Cuando una historia tiene evidencia sólida, crece en el ámbito académico. Cuando no la tiene, suele quedarse en el terreno de la especulación. El atractivo psicológico del caso. Seamos honestos. La idea de que alguien recuerde otra vida en Marte es emocionante. Es casi imposible no querer creerlo. El cerebro humano ama las historias que nos hacen sentir especiales. Sugieren que no estamos solos. Rompen la rutina de lo cotidiano. Y cuando el protagonista es un niño, el impacto emocional es mayor. Pero emoción no es evidencia. Y ahí está la línea que debemos cuidar. ¿Qué dicen los expertos sobre recuerdos de vidas pasadas? En psicología, los recuerdos de vidas pasadas se estudian como fenómenos culturales y cognitivos. No existe consenso científico que confirme reencarnación con evidencia física comprobable. La memoria humana es moldeable. Se puede influir con relatos, imágenes y conversaciones. Especialmente en la infancia. Eso no convierte la historia en una burla. La convierte en un fenómeno interesante desde el punto de vista psicológico y social. El momento clave. El verdadero clímax de esta historia no es que un niño dijera venir de Marte. El momento clave es cuando tú decides cómo procesar la información. Te quedas solo con el misterio. O separas emoción de evidencia. Porque aquí es donde se define todo. Hasta hoy. No hay pruebas científicas. No hay descubrimientos en Marte que respalden su relato. No hay documentación académica sólida sobre sus afirmaciones. Lo que sí hay es una historia poderosa que se volvió viral antes de que las redes sociales explotaran como hoy. Eso ya es impresionante. Entonces, ¿qué fue Boris Kipriyanovich? Podría ser un niño con imaginación extraordinaria, un caso amplificado por medios sensacionalistas, un fenómeno cultural que mezcla ciencia, misterio y deseo humano de creer. Pero hasta que exista evidencia verificable, no podemos colocarlo en la categoría de hecho comprobado. Y aquí es donde muchos se enojan. Porque la mente quiere magia, pero la realidad exige pruebas. Conclusión. La historia de Boris Kipriyanovich es fascinante, sí, pero fascinante no es sinónimo de verdadero. Es un caso que muestra cómo una narrativa poderosa puede recorrer el mundo sin necesidad de respaldo científico. Y también nos recuerda algo importante. La curiosidad es buena, la imaginación es poderosa, pero la evidencia es esencial. Marte sigue siendo uno de los planetas más estudiados por la humanidad. Y hasta ahora, no ha revelado civilizaciones antiguas ni viajeros interplanetarios. Eso no hace el universo menos misterioso, solo lo hace más interesante, porque todavía queda mucho por descubrir.